Tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take effect tomorrow? No room tomorrow? left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía. De esta manera, Donald Trump anunció que, tal y como ya lo venía anunciando, los aranceles del 25% para México y Canadá entrarán en vigor a partir de mañana, destacando que no habrá un margen de negociación para evitar estas tarifas y, pese a las acciones tanto de México como de Canadá de resolver el tráfico de fentanilo, Trump consideró que no ha sido suficiente, que hablará con la presidenta Sheinbaum al respecto, además de mencionar que la única manera en que las empresas pueden evitar los aranceles es que muden sus plantas de producción a Estados Unidos. Por cierto, más temprano, Trump anunció que impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril, un nuevo arancel más de parte de Donald Trump. Y justamente a tan solo unas horas de que entren en vigor estos aranceles, circula un documento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense en el que tiene programada publicar el 6 de marzo los primeros lineamientos administrativos para procesar las tarifas arancelarias del 25% para productos mexicanos, en el que se excluyen donaciones humanitarias o materiales informativos. Además, aclara que los productos afectados seguirán sujetos a otros impuestos y tarifas comerciales preexistentes. Ya hay respuesta de parte de Canadá a través de la ministra de Relaciones Exteriores, quien dijo que su país está preparado para tomar represalias contra Estados Unidos con efecto inmediato, mientras que en México, por la mañana, la presidenta Sheinbaum pidió no caer en la incertidumbre. Let's be clear. If Trump is imposing tariffs, we're ready. We are ready with $155 billion worth of tariffs. And we're ready with the first tranche of tariffs, which is $30 billion, which is already known. Cualquiera que sea la decisión, tenemos plan y hay mucha unidad en México. Eso es muy bueno. O sea, de nuestra parte, pues hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias. Entonces, cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. El peso ya ha sido afectado, también la Bolsa Mexicana de Valores. El precio del dólar subió considerablemente, hasta ahora se mantiene en 20.75 pesos por cada dólar. Algunos analistas han dicho que se espera que pueda subir incluso a los 21 pesos. Tengo el gusto, el honor de saludar a Daniel Becker, expresidente de la Asociación de Bancos de México, director general de Grupo Financiero Mifel. Daniel, gracias por tu valioso tiempo. Buenas noches. Al contrario, Pedro, siempre muy contento de que me invites. Muchas gracias. ¿Cuáles son las consecuencias, los efectos que tú estás previendo en caso de que mañana entren ya, ahora sí, en vigor estos aranceles del 25%? Hoy veíamos al peso ya presionado, a la bolsa también, pero ¿qué es lo que tú estás viendo? Bueno, justamente lo que tú estás comentando, ya el tipo de cambio, ¿te acuerdas? Inició sobre niveles del 20.40, cuando salió la noticia inmediatamente. Bueno, no, fíjate, no inmediatamente, después de internalizar la noticia se fue a 20.60 y luego ya a 20.75, que hoy, ahora está cotizando en 20.75. Y tienes otro elemento que yo agregaría a lo que tú acabas de comentar, Pedro. En las bolsas en Estados Unidos también sufrieron grandes pérdidas cercanas al 2%, el Nasdaq 2.64%. Entonces, bueno, en caso de que mañana veamos con más claridad y visibilidad cuáles son los aranceles a los que se refiere el presidente Trump, pues creo que sí podríamos ver con más claridad cuáles podrían ser los efectos que podría tener a nuestra economía. Te doy un dato nada más inicial que hemos hecho nosotros a través de nuestras áreas de economía, de análisis económico de la organización. Si los aranceles se van en total al 25%, el PIB mexicano se puede reducir este año en menos 2%. No creemos que estas tarifas vayan a impactar a todos los productos. Y también me parecería que la amenaza está mucho más en el sentido de amenazar, de presionar más al gobierno mexicano a que haga más cosas con respecto al fentanilo y la migración, ¿no? Y luego, pues, esta idea me parece un poco lunática de que queremos que las armadoras regresen a Estados Unidos. Tú imagínate, Pedro, ¿hace cuánto no hay un soldador de chasis en Estados Unidos de automóviles?
si México lleva produciendo coches desde antes de 1994 para la exportación. Es decir, pensar que estas cadenas de alto valor agregado, que están tan integradas, se pueden regresar a Estados Unidos solamente con la imposición de un arancel en el corto plazo, me parece que no es lo correcto. Y también simplemente comentarte algo que creo que es importante. Fíjate que yo creo que uno de los elementos que no hay que perder de vista es que México no tiene un tema de balanza de pagos y hay reservas en exceso, y México solo se apalancó del extranjero el 0.3% del PIB en el 24. Entonces, por más que pueda haber un tema de altos aranceles, la moneda puede reaccionar, pero también tendrá un límite. Y por cierto, Pedro, esa reacción del tipo de cambio ayuda a las exportaciones, porque favorece a las exportaciones del país que tiene el castigo de los aranceles y aprecia la moneda del país que los pone. Claro. Oye, Daniel, Canadá ya está preparando una respuesta, ya dijo que va a imponer aranceles también. ¿Cuál es la respuesta en materia económica que México tendría que darle a Estados Unidos? También tomando en cuenta que, como lo mencionas, ha venido siendo una amenaza y como un tanto en una especie quizás de hasta qué punto puede llegar a ser un alivio en decir, pues ya vamos a sacudirnos esta amenaza que si no durante 4 años, mes con mes, nos van a estar apretando por ahí. Claro, y porque el peor amigo de la inversión es la incertidumbre, ¿no? Y si queremos crecer al 2.3 como están los criterios económicos. Ahora, creo que Canadá tiene una diferencia que nosotros no tenemos, Pedro. Exportan el 60% del gas y de aciertos energéticos que consumen los norteamericanos, cosa que nosotros no tenemos. Ahora, parece también que ya viene una amenaza que creo que comentaste al principio de tu participación, que también vienen luego aranceles a la parte agroalimentaria. No hay que olvidar que México se ha vuelto el granero de Estados Unidos, y también sería difícil pensar que no solo el día del Super Bowl, que en general al americano promedio le pueda costar más caro los alimentos, la gasolina ahora por conducto de Canadá. O sea, me parece, Pedro, pensar que es difícil con el apalancamiento que tienen los americanos, que es de 18 trillones de dólares, el americano promedio, en su tarjeta de crédito, en su hipoteca, en su crédito de auto. Y acuérdate también que Trump presionando mucho a la Fed para que baje las tasas. Entonces, tú imagínate un ambiente inflacionario ante estos aranceles, pues tener una economía tan apalancada, que por cierto no es el caso de los mexicanos, y eso podría generarle a Trump un tema de antipopularidad que creo que él tendrá que ver con mucho cuidado y mucha granularidad. Hoy creo que la pregunta es, oye, ¿es el petate del muerto? No, yo creo que sí vienen cosas mañana, pero hay que esperar a ver exactamente cuál. Ya han salido algunos reportes, pero creo que mañana vamos a tener mucho más visibilidad y veremos qué efectos en ese sentido podrá tomar México, porque pues no olvidemos, como lo comentamos la vez pasada, que me hiciste el favor de invitarme a tu programa, la economía de Estados Unidos es de 30 trillones de dólares, la mexicana es de 1.2 trillones. Entonces, digamos, en ese sentido sí creo que estamos en un desequilibrio desde el punto de vista de capacidad negociadora. Claro, y respecto a la popularidad, pues también en la política los tiempos importan y mucho. Mañana Donald Trump se dirige en su mensaje al Congreso, seguramente querrá llegar bien firme en esto de los aranceles como una bandera de decir, miren, así tengo presionado a México y Canadá. Y quién sabe, ya después de ese discurso en el Congreso, que será en la noche, al día siguiente, qué es lo que podremos ver. Daniel, ¿nos permites entonces que ya que tengamos la claridad de qué es lo que sucede en Estados Unidos, volver a platicar contigo para que ahora sí nos puedas dar el panorama ya con lo que está aconteciendo? Por supuesto, le haré con mucho gusto. Nada más un último dato, ¿sí? Pedro. Le puso 10% de aranceles adicionales a China al 10% que ahí había puesto. Entonces creo que también hay que saber leer entre líneas. ¿Es China o es México y Canadá? Y eso ya lo hablaremos en su momento. Ya está en 20% el total de los productos chinos. Entonces seguramente también será algo de lo que mañana se regocijará Donald Trump en este discurso frente al Congreso. Daniel, gracias y un honor como siempre. Al contrario, muchas gracias, Pedro, y a la orden. Nos vemos pronto para seguir conversando al respecto. Aquí seguimos.
Vamos a lo que sucede en nuestro país con la política, porque esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habló de nuevo sobre su iniciativa contra el nepotismo, resaltó que será decisión de la Cámara de Diputados si se retoma su propuesta original para que sea aplicada en 2027 y no en 2030, como se aprobó en el Senado. Además, dijo a los morenistas que la ambición no debe estar por encima de la transformación. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca, porque entonces se vuelve un asunto individual. Estamos aquí para servir al pueblo y para transformar el país. A ver qué decide la Cámara de Diputados. Yo envié la iniciativa, el Senado tomó una decisión. Creo que es importante que quede en la Constitución, por eso envié la reforma. Y es que parecería haber sido un mensaje muy directo cuando le preguntaron ahí mismo en la mañanera por las declaraciones de Félix Salgado Macedonio, senador morenista, padre de la actual gobernadora, quien apenas ayer dijo que si el pueblo era el que escogía, entonces no era nepotismo. La presidenta respondió que la convicción debía estar por encima de la ambición personal y, al buen entendedor, pocas palabras, Félix Salgado Macedonio puso un mensaje en donde dijo: ya, cierro el pico y me espero hasta el 33. Y en comisiones, en la Cámara de Diputados, aprobaron ya por unanimidad esta reforma para prohibir el nepotismo, pero no va a ser en el 27, va a ser en el 2030, porque a pesar de que al interior de la propia bancada había quienes luchaban para que fuera en el 27, no lograron conseguir los votos. De esto vamos a platicar aquí en la mesa. Con Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada, Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, y Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Caballeros, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pedro, muy buenas noches, con el gusto de verte, con el gusto de ver a los compañeros, por supuesto. Igual. A ver, tenemos dos temas hoy que marcan la agenda a nivel nacional. Es, sin duda, la amenaza arancelaria de Donald Trump, que parecería ya mañana cobra efecto. Y lo otro es esta reforma para combatir el nepotismo. Arturo, veíamos a tus vicecoordinadores diciendo que iban a buscar que en el 27 fuera cuando ya se entrara en vigor, que se modificara, pero que pues de nada servía, porque aunque consiguieran los números iba a regresar a la Cámara de Origen, que era el Senado, y entonces en el Senado le iban a volver a modificar al 30, pero entonces dicen, caray, cuando les piden que tomen conciencia y modifiquen las leyes a como debe ser y no solo como dice Presidencia, no lo hacen. Y cuando deben hacerlo, caray, así están las cosas, es lo que mencionan mucho sobre esto. ¿Qué pasó con esta iniciativa, Arturo? Yo te diría que lo importante a destacar es que tenemos ya un dictamen de una iniciativa de ley que prohíbe el nepotismo y que prohíbe la reelección. Eso me parece que es lo más relevante, ¿no? Al margen de ciertas cosas que son aisladas al objetivo fundamental, que es el reclamo más importante de las y de los mexicanos. Efectivamente, nuestro movimiento tiene una característica que pues a mí no me espanta, porque he sido parte de Morena desde hace muchos años, en donde existen diferencias de opiniones. Y en esa diferencia de opiniones siempre hay quien opina una forma y quien opina otra forma, y siempre tratamos de darle un cauce institucional, de tratar de ir por un objetivo común. En el caso del dictamen al 2030, me parece que se está privilegiando el acuerdo político con nuestros aliados, con el Verde Ecologista, por ejemplo, que sin duda ha sido un partido que nos ha ayudado a sacar adelante reformas constitucionales. Y en esa lógica entiendo que ellos han puesto sobre la mesa la posibilidad de irnos hasta el 2030, mientras que nosotros hemos decidido que si no es a través de la reforma constitucional, pues Morena hará cambios en sus estatutos y buscaremos que de acuerdo al estatuto de nuestro movimiento, pues no exista esta figura de nepotismo o de heredar un cargo, ¿no? Al final de cuentas, reitero, son casos aislados. Me parece que lo más rescatable, lo más importante es que tenemos algo que la oposición no hizo durante muchos años. Una ley contra el nepotismo y una ley que evita la reelección. ¿Qué opinas de esto, Damián? Yo simpatizo con la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, lo debo de decir. A mí me parece que acierta, pues, diciendo, ¿sabes qué? Hay que prohibir totalmente este tipo de nepotismo. No es la primera vez que se puso en la mesa, eso hay que decirlo. Hay una iniciativa, de hecho, una diputada vigente actual del PAN hoy, que también la puso hace unos años atrás.
Tampoco es la primera regulación contra el nepotismo, desde hace mucho existe, pero la verdad es que han encontrado la manera de sacarle la vuelta al tema. Y lo que la presidenta hoy propone me parece sensato. Dice, no se vale heredar el cargo, digamos. Un diputado, un gobernador, un alcalde, una presidencia y otros cargos. Me suena bien. Debo decir que yo entiendo y sí reconozco que tienen derecho integrantes de una familia, primos, en fin, a dedicarse a lo mismo que otra. Pues un poquito es, ¿y quién tiene el primer lugar, no? Claro. El que decidió primero o qué. Pero me parece a mí un bien mayor la prohibición esta que se está proponiendo y creo que no le estarías negando a ese familiar que se dedique al ejercicio libre de una profesión porque puede escoger otros cargos, pues puede intentar otra vía. Simplemente, pues si hay que aceptar que se ha venido abusando y si bien veías casos aislados antes, que sí se veían, pero hoy en todos los partidos ha pasado, porque yo pudiera señalar ejemplos de todos los partidos, se ha abusado, pues es la verdad. Entonces a mí me gusta. Sí lamento mucho dos cosas. La primera, que la hayan bajado al 27. Yo no comparto ese pragmatismo. Sé por qué lo hacen, pero yo no comparto ese pragmatismo. A mí me gusta deber ser. Pues no, creo que hoy era la oportunidad de una vez evitarlo. ¿Por qué? Porque claramente está un caso por pasar en San Luis, otro en Guerrero y otro en Zacatecas, que dicen es que vamos a cambiar el estatuto de Morena. Ningún estatuto está por encima de la Constitución. Si se les mete en un juicio se los van a ganar, pero no solo eso, pues encuentran la manera de sacarle la vuelta, pues lo siglan al Verde o al PT y ya van a hacer. Entonces yo creo que deberían de repensarlo, ojalá todavía de aquí a que lo voten. Ahí están los votos de la oposición, cuando menos desde el PAN, yo lo dije antes, o sea, no nada más en la votación, y entiendo que otra parte de la oposición también, yo también lo escuché, pero no voy a hablar yo aquí por Movimiento Ciudadano, pero creo que la presidenta, y es mi invitación a la presidenta, me parece que es un buen momento para todos reconocer que hay un lado constructivo que tenemos que trabajar más. Y yo entiendo que muchas veces aquí mismo los debates se ponen muy fuertes, en otras mesas más, debo decir, y pareciera que no podemos avanzar. Yo sí creo que habemos gente en distintos partidos, tanto de la mayoría como en la oposición, en el ánimo de construir, que queremos construir. Y mi mensaje a la presidenta de Morena sería, no se dejen presionar por esta facción de su movimiento, que en este caso no quiere hacer lo correcto, y abran a poder construir con la oposición. Sin condiciones, yo creo que nosotros debemos de apoyar, y sin condiciones la hemos apoyado. Juan, Movimiento Ciudadano había dicho que iba a apoyar incluso, ¿no?, el bajar al 27. Sí, así lo propusimos desde el Senado de la República. Hoy, hace unos minutos, en las comisiones los diputados y diputados de Movimiento Ciudadano presentaron también una reserva en ese sentido. Nosotros vamos a votar la iniciativa como la mandó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, proponiendo prohibir el nepotismo a partir del 2027. Porque pareciera que en este caso, pues la ambición sí fue más grande que la transformación. Es inexplicable que una iniciativa tan importante para la presidenta de la República, que ha dicho en incontables veces en la mañanera que para ella es importante y fundamental que aplique para el 2030 dentro de Morena, no haya tenido la suficiente fuerza, lo que piensa la presidenta, para que esto inicie desde el 2030. Entonces, pareciera que tenemos, perdón, para que inicie en el 2027. Entonces, pareciera que sí tenemos principios, pero si a nuestros aliados no les gustan mucho, pues entonces se pueden ajustar en función de eso. Entonces, ¿por qué se está ajustando al 2030? Para que entonces en el 2027 sí se valga, o sea, que se valga poquito. Esa sería la pregunta. Nosotros vamos a votar el dictamen como se aprobó en el Senado, que es como lo mandó la presidenta de la República, porque en eso creemos y porque creemos que los principios tienen que estar por encima de una conveniencia temporal. ¿Tiene más peso los aliados que la voz de la presidenta? No, a ver, yo creo que hay un doble juego de la oposición, ¿no? Porque efectivamente dicen, a esta sí vamos, ¿no? Pero lo que no dicen es que, ¿por qué no van a las demás? Hemos aprobado un sinnúmero de reformas constitucionales muy importantes, sin el voto de la oposición. En algunos casos Movimiento Ciudadano se ha sumado, pero sin los votos del PAN, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ponderar. Oye, bueno, pero es que tampoco tendría que ser una obligación ir a todas, ¿no? Tendría que ser a conciencia. Me queda claro, pero nosotros lo que estamos es construyendo un proyecto político, un proyecto político que presentamos en las campañas, un proyecto político definido, ¿no? Y tiene, claro, una agenda legislativa, este proyecto político en materia de seguridad, en materia de pensiones, en materia de bienestar, en materia de salud, en materia de hidrocarburos.
Y en esa lógica, esa ponderación, pues tienes tú que voltear a ver lo que te dicen tus aliados que te están acompañando en las reformas constitucionales. Si lo que te pide un aliado es, oye, espérame al 2030, te ha acompañado en las 13 reformas, 14 reformas constitucionales, vamos a aprobar más de 77 leyes secundarias, pues me parece que es una valoración válida. ¿Fue una condición? No, ¿Fue una amenaza? No fue una amenaza, fue una condición que me parece relevante, ¿no? Es un partido con vida propia institucional, el Verde Ecologista, ¿no? Y en esa lógica, pues me parece que había que escucharlos. Y tampoco creo que sea una afronta contra la presidenta, todo lo contrario. Yo creo que todos en el movimiento estamos muy conscientes y muy claros de que no hay que ir en el movimiento en Morena, y no creo que se dé el supuesto de que los compañeros de Morena brinquen al PT o se siguen con el Verde. Yo creo que sí hay una conciencia muy clara de qué queremos y cómo vamos construyendo también con nuestros aliados. El Verde que, por cierto, ha ayudado a prácticamente todos los partidos en la historia, ¿no? Cuando estaba el PAN con el PAN, cuando estaba el PRI con el PRI y ahora con Morena. Fíjate que yo ahí es donde quisiera ver el cambio en la política mexicana. Y entiendo esta parte, sí entiendo la parte de tenemos una agenda, hay que sacarla adelante. Yo mi primer comentario sería el siguiente. Más del 80% de las reformas que se dan, no solo en esta legislatura, casi en todas, son por unanimidad, porque las diferencias están en ciertos temas. Por ejemplo, en estos de los últimos años, programas sociales se votó a favor, ¿no? Bueno, que sí una reserva, que para la transparencia, pero se votó a favor, cuando menos cuando está en el Senado se votó a favor. Jóvenes Construyendo el Futuro está por votarse, lo que han manifestado es que van a favor, votaron a favor en diputados, cuando menos el PAN, entiendo que también así. La Guardia Nacional, cuando se hizo civil, la votamos por unanimidad, cuando se hizo militar, la votamos en contra porque no creemos en ello, pero es parte de la pluralidad, pues. Salarios de los policías la votó todos los partidos a favor, y por cierto la tienen detenida, no la han publicado, ¿no? Que se aumente. Entonces, salud universal no la han llevado a votación, pero todos se han manifestado a favor. Oye, que hay diferencias, por ejemplo, una reforma al Poder Judicial, pues claro, pensamos distinto en ello, pero yo eso es lo que no vería como un negativo, lo vería como un positivo. Yo no me parece indebido exigir obediencia ciega, pues, no, hacia todo lo que plantea alguien. A mí me parece que es válido que se debatan visiones y creo que se fortalece la democracia. Lo que me parece inválido es, pues, simple y sencillamente lo que pasó, hombre. ¿Para qué le hacemos? Si lo han declarado, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que siga vigente porque creo que es abusivo, así lo ha verbalizado la presidenta. De hecho, se ve la molestia, se ve que le parece ofensivo, lo cual yo comparto con ella. Qué bueno, pero pues ni modo, la última y nos vamos, porque quieren ellos. Oye, pero tienes los votos. Okay. No, pues ni modo. Híjole, o sea, siento que eso es lo que hay que cambiar ya. ¿Quieres responder algo? Mexicana, eso creo yo, ¿no? No, me parece que las cuentas no están correctas de Damián Cepeda porque han votado muchas de las reformas constitucionales en contra y hay que dejarlo con toda claridad. No es lo mismo decir y venir a decir, es que votamos las pensiones en lo general a favor, sí, pero en lo particular no. Pues yo voté las dos. No, pero me refiero ahorita a las reformas recientes, ¿no? O sea, no pueden proponer nada distinto, por ejemplo, en un artículo. Votaron en contra también la prisión preventiva oficiosa contra el delito del fentanilo, imagínate. Porque no creemos en la prisión preventiva, que fuera un delito Arturo. Grave, imagínate, ¿no? No existen los delitos graves. No creen, pero cuando estaba Felipe Calderón, que fue el que lo lanzó, entonces sí creían. Pues yo no entonces lo voté, son veletas, Arturo, ¿no? Son pues, veletas. Bueno, es que tú tienes esta posición individual, pero ojalá y pudieras influir en tu partido. Es que, el problema es que tu partido vota distinto a ti. No es cierto. Y vota permanentemente. Votó el Senado a favor de programas sociales. ¿Votaron en contra en lo particular? No, el Senado, Arturo, no. Fue una reserva en la Cámara de Diputados. Bueno, ok. O sea, al final de cuentas es muy fácil decir voto en lo general a favor y en lo particular no. Es una hipocresía. Es un juego de hipocresía. Entonces, fíjate nomás. Yo nomás, perdón, pero déjame aclarar esto. Fíjate nomás el absurdo, pues. Es muy técnico, pero te presentan una ley que puede tener 300 artículos. El comentario de mi compañero es que no puedes estar de acuerdo, no puedes estar en desacuerdo en ninguno de los 300 artículos. No tiene 300 artículos. Para eso no es un una ejemplo. Reforma constitucional es pequeñísima. Es un ejemplo. No, es un mal ejemplo. Bueno, vaya, sean 5 o 10. Hay votación en lo general donde te manifiestas a favor del tema y en lo particular. Yo en lo personal voté a favor en ambas. Muy bien. Si alguien votó en contra, pues que explique esa persona. Mi punto es, yo no creo en la exigencia de que tienes que blanco y negro.
todo o estás a favor o todo en contra. Por Dios, no es así un país, hombre. Que además radica Por favor, en eso hombre. la pluralidad, ¿no, Juan? Sí. De visiones, de proyectos incluso. Sí, a ver, nosotros, siempre lo hemos dicho, nosotros no nos concebimos en Movimiento Ciudadano como una oposición, como oponernos a todos. Nosotros somos una alternativa para el país, que nos oponemos en aquellas cosas que nosotros creemos que son regresivas. Yo sí creo que la prisión preventiva oficiosa, nosotros le decimos la prisión sin juicio. Eso es decir, que sin que haya una sentencia, sin que haya habido un juicio de por medio donde te demuestren que eres culpable, ya estás en la cárcel. Y así hay personas que llevan 2, 5, 10 o más años en prisión sin que se les haya comprobado que sean culpables. Esas eran muchas de las críticas de Morena a Felipe Calderón. Entonces, eso por un lado, claro que nosotros estamos en contra de eso, claro que estamos en contra de la reforma judicial, pero en otro tipo de temas nosotros hemos estado a favor cuando eso es sensato. El PAN votó en contra la semana pasada el tema de darle un respiro a Pemex con la ley de ingresos de hidrocarburos. Nosotros la votamos a favor porque creíamos que eso era algo que necesitaba Pemex. Ahora, en este caso, creemos que esta iniciativa que envió la presidenta, que no está teniendo mayoría entre los diputados y senadores de Morena, que es correcto para el país, y la vamos a votar a favor nosotros porque creemos que es lo correcto. Y por otra parte, como decía Arturo, bueno, es que a nuestros aliados tenemos que escucharlos. Yo creo que eso pues sí es naturable, se da, es normal que haya negociaciones, condiciones en una alianza y en una coalición. Lo que creo que no se vale es el tipo de condiciones. Una cosa es decir, oye, para yo apoyarte en este tipo de reformas, pues te pido que avancemos también en mi agenda para el tema sustentable, para un tema laboral, un tema de salud, de educación, lo que sea. Lo que creo que no se vale es decir, pues déjame nada más un poquito más que sí se valga el nepotismo un rato y vamos a patear esto hasta el 2030. Yo creo que ese tipo de condiciones no se deberían de valer, pero por eso en Movimiento Ciudadano sí vamos a votar a favor de la iniciativa, como la envió la Presidenta de la República. Como hemos votado muchos temas a favor, que son a favor, por cierto, por ejemplo, hoy empezamos los foros a nivel nacional, Pedro, del tema de las 40 horas, que es un tema que Morena la reducción de la jornada laboral, que Morena todavía no ha querido discutir en la Cámara de Diputados. Ojalá se pueda hacer pronto, como lo hemos hecho en vacaciones dignas, como lo hicimos en la ley Silla, como lo hicimos con el aumento del salario, pero no vamos a votar todas aquellas reformas que impliquen retroceso en materia de derechos para los mexicanos. Caballeros, me gustaría escuchar sus perspectivas en torno a la imposición de aranceles que ya Donald Trump dijo van mañana. Hablábamos hace un momento con Daniel Becker de qué tanto podría llegar a ser simplemente una amenaza para llegar bien fortalecido a este discurso frente al Congreso mañana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que están viendo, Arturo? Me parece que hay que darle mucha atención, no es un tema menor. Me parece que en estricto sentido, en términos de diagnóstico financiero, es un balazo al pie por parte del gobierno de Estados Unidos. Simple y sencillamente, si sumamos lo que importa Estados Unidos de China, de Canadá y de México, estamos hablando del 45% de las importaciones totales. El efecto inflacionario que va a tener el gobierno de Estados Unidos, y ni siquiera el gobierno, el consumidor final en Estados Unidos, va a ser sin duda significativo. Va a haber una inestabilidad en los mercados, por supuesto México tiene una afectación y hay que reconocerlo, y yo siento que es la presión que tiene Donald Trump con este electorado que le dio esta mayoría, y espero también que en breve los efectos que va a generar pues hagan que se encuentre una ruta distinta, y me voy a ir al pasado. En el caso del aluminio y el acero, en 2019 pasó lo mismo. Impuso aranceles del 25% y rápidamente después, algunos días después, utilizó una salida que se llama una ruta de cero tarifa, ¿no? Que no modifica la tarifa arancelaria, pero que le da una condonación a 0%. Ojalá y estemos en este escenario. Yo creo que nuestros gobiernos harán lo propio, que el gabinete está ya en negociaciones con el gabinete de Estados Unidos. Y que ha sido un mes intenso en reuniones, en negociaciones, incluso hasta en acciones, ¿no, Damián? Vimos apenas la semana pasada esta entrega a Estados Unidos de 29 capos de la talla de los que vimos. Fíjate que yo he dicho por mucho tiempo que me parece que fue una crisis autogenerada en una de las partes, es decir, surge a partir de que el gobierno de México deja de hacer algo, que es deja de combatir al crimen. Y para mí siempre lo vi como una oportunidad. Decía yo, que este elemento es la oportunidad, es el punto de quiebre que necesitamos en México para que un gobierno, hoy está gobernando Morena, con un secretario que parece querer entrarle al tema y una presidenta que no lo dice, pero pareciera que está planteando una estrategia distinta, y yo celebro, ¿no? Pues para que sumes esfuerzos y combatas al crimen. Creo que eso se vio este mes, sin duda,
O sea, La colaboración. Y el combate al crimen. Sin la subordinación. Este mes, sí, claro, es que no se necesita subordinación y sería indebida, se necesita colaboración. Resulta ser que hoy nos enteramos que lo que antes decían que era violación de soberanía, por eso tiene muchos años sucediendo, que son los drones volando, ¿no? Y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque hay condiciones en las cuales se da en el marco de colaboración para combatir el crimen que ambos queremos, ¿no? Entonces, yo creo que este mes sí se puso las pilas el gobierno para dar resultados en ese sentido. Hay cientos de detenidos, laboratorios, pero sí creo que contrasta mucho con el discurso de los últimos años en donde decían que ni siquiera existían los laboratorios. Desgraciadamente creo que la desconfianza es tan profunda que no ha logrado pues todavía sortear, pero creo que es el camino. Yo fuera más agresivo todavía, sin subordinación. Si hablara quizá de un tratado o hablara de una agencia binacional en donde allá se combate el consumo, como lo han dicho, no se combata el lavado de dinero y acá desarticulación del crimen y podamos pasar una nueva era de pacificación. Eso es en términos de seguridad, porque migración ni lo toco, porque la migración bajó radicalmente. Exacto. O sea, la verdad es que ya no debe ser pretexto. Ahora, hay también un sentido económico y ese es para ciertos productos que Estados Unidos quiere poner. Yo como Arturo en este caso coincido en que a nadie le convienen los aranceles y invito al gobierno a que no caiga en la salida fácil de responder igual. Como ya lo hizo Canadá. Si tú me lo pones genérico, yo te lo pongo genérico, el que va a pagar somos los mexicanos. Sí, yo propondría lo que ya se ha hecho en el pasado en México. Aranceles específicos a productos donde claramente ellos nos venden más y les dolería a ellos, digamos, ponernos el arancel. Juan, ¿qué opinas? Pues es una medida evidentemente tonta, errática por parte del gobierno de Estados Unidos. Nosotros en Movimiento Ciudadano pues nunca nos va a dar gusto que se atente de esa manera contra nuestro sector productivo, nuestros empresarios. Y en ese sentido pues nosotros hemos dicho que vamos a respaldar al gobierno cuando tenga una respuesta firme, contundente e inteligente frente al gobierno de Estados Unidos, porque creo que no solamente es una medida que además de todo va a terminar por fortalecer a China en el sector comercial, sino que termina por ser una medida pues que va rompiendo esta confianza que Estados Unidos por muchos años ha ido construyendo con sus aliados y que al final va a terminar afectando en aquellos estados donde Donald Trump mejoró muchísimo su rendimiento electoral de la elección de 2016 y 2020, ahora la que tuvo en noviembre del 2024. Entonces me parece que por donde se le vea es una medida pues otra vez muy errática que va a terminar siendo contraproducente, pero a nosotros habrá quienes les dé un poco de gusto y estén esperando ver de qué manera utilizan estos aranceles, sacar tajada, utilizarla electoralmente. A nosotros en Movimiento eso nunca nos va a dar gusto, porque este sí es un atentado claramente en contra de México y en ese sentido México siempre va a contar con Movimiento Ciudadano. Y que los hay, o sea, por poner un ejemplo, panistas como Jorge Triana puso que esto es culpa meramente de Morena, lo que está pasando. Entonces, caray, nos queda un minuto para cada quien, por favor. Es Jorge Triana, ¿no? Y al rato yo creo que le va a hacer segunda Federico Doring. Así son los dos. El problema es ese, el problema es que piensan que es culpa de Morena incluso lo que le pasa a China y lo que le pasa a Canadá. No tienen la brújula completamente desorbitada, ¿no? Yo me quedo con el grupo de compañeros de otros grupos parlamentarios como Movimiento Ciudadano, como gente del propio PRI, como el propio Damián, ¿no? Que le estamos apostando a la unidad, a que le vaya bien a México. Creo que tenemos que estar más unidas y más unidos que nunca y en esa lógica respaldar a nuestra presidenta como nunca. ¿También? A ver, nos toma en un momento muy delicado, debemos de decirlo. Acaba de bajar el Banco de México la proyección de crecimiento a 0.6% y era antes de esto. Digamos, vamos a ver qué sucede, pero si es generalizado o no, o ciertos productos, lo cual hoy ya sonaría a buena noticia que fuera solo ciertos productos, pero creo que tampoco se debe de dejar de analizar todos los aspectos. O sea, yo sí lo digo con respeto y todo, pero sí creo que hay un antes y un después. Sí creo que fue de alguna manera autogenerado, oye, ¿y pero no es deseable. Invitación a tus compañeros de partido a que, pues, cierren filas en lugar de estar atacando? Es que yo no creo que eso sea un ataque. O sea, yo coincido en que porque no se combatió el crimen, hay una percepción y hubo este tipo de ataques. Dicho eso, yo no quiero que pase. Más bien es pon en la mesa ideas
de cómo solucionarlo. Pero Hoy, es que en dado caso, entonces la culpa sería compartida desde gobiernos Sin de duda. todos los partidos. Sin duda. Del PAN incluso, Sin duda. del PRI incluso. Claro. Y No más que ahondada, dicho no por mí, pues lo dijo quien los está poniendo. Dijo, viene desde el pasado, pero principalmente hoy. Y yo es lo que me parece que falta. Por ejemplo, a ver, este tema de si están combatiendo, desarticulando el crimen, pareciera este mes. Yo quisiera que se convierta en una política permanente, no porque nos los pide Estados Unidos, sino por México. Pero segundo, Claro. a mí me gustó esta idea de investigar políticos, del color que sea. Los narcopolíticos Es que que quien pidió esté Donald metido Trump. con el crimen organizado, si es del PAN, si es del PRI, si es de MC o es de Morena, tiene que estar en Ok. la cárcel. Dicen que anda escondido Yo- Felipe Calderón ya. Pues quien Juan, sea. yo ahí sí difiero Quien profundamente de Damián. Yo no creo que esto fue autogenerado. Pensar eso implica pensar que Donald Trump es un agente racional, que él actúa de manera racional, que si hubiera resultados en materia de seguridad, entonces él actuaría de otra manera. No, él le está hablando y le está respondiendo a su electorado. Claro. Ahí está la llamada que tuvo con el presidente, la Zelensky. charla, la reunión que tuvo con Zelensky, pues ver lo que para él lo más importante es la adoración personal que le hagan y la pleitesía que le rindan. Pues es evidente que él no está actuando por un tema de racionalidad, por ver cuál es el mejor resultado posible de una política pública, sino que él está actuando simplemente porque cree que en la ocasión pasada no fue lo suficientemente duro y contundente con México y Canadá. Y Y porque me ya parece no le que ahora queda está tiempo haciendo... tampoco. Porque incluso yo creo que fue demasiado obsequioso el gobierno federal al utilizar este procedimiento para enviar pues, Los los capos de 29 este capos, nivel. sí. Pero incluso teniendo esa voluntad y mostrando que quería haber un diálogo y una muestra de buena fe, aún así nos ponen aranceles a los 5 días. Entonces me parece que no estamos ante un actor racional ni en tiempos racionales. A ver, yo en Pues eso bueno. estoy de acuerdo, pero Se nos fue el tiempo. es ilógico pensar que no tenemos un problema de crimen organizado en México. No, sí, eso, Claro. eso sí. Ah, bueno, eso pues, sí. o sea, Un problema y compartido, eso pero- generó eso sí. 200,000 muertos en Estados Unidos, pues. Habrá que ver mañana está ahí el muerto. Bueno, pero según el él. problema, perdón, nada más dejar, claro. los muertos en Estados Unidos los generó una sobreprescripción de fentanilo por Eso parte fue de en las otro farmacéuticas. momento, ahorita es la exportación del No, para nada. fentanilo. Eso generó el mercado Fue en otro secundario. Hay que momento, entenderle bien con el cómo fue el tema. oxicodina. Bueno, Sí, caballeros, gracias por otro haber estado momento. con nosotros esta noche. Muchas Nos gracias, queda todavía César. mucho Gracias. que seguir platicando la otra semana. Pausa, regresamos. Mi estimado Salvador Frausto, bienvenido. Háblanos de esta crónica en Dominga buenísima de un mes con el torbellino Donald Trump. Así es, Pedro. Llevamos en Dominga esta semana una crónica política muy interesante de cómo le ha ido a América Latina con Donald Trump en el primer mes de su segundo mandato. Y básicamente Valeria Silva nos hace un relato padrísimo en el que deja 4 nociones que han experimentado los latinoamericanos frente a este torbellino de Trump. Por un lado, primero la actitud de Colombia, de Petro, en el cual fue muy confrontativo y tuvo que regresar un poco, pero aún así fijó una posición de fuerza, de dignidad por el lado latinoamericano y generó, digamos, un camino que no se siguió. Por otro lado, el camino de la presidenta Claudia Sheinbaum en México, en el cual se tendieron lazos, se está dialogando y estamos viendo qué va a pasar en los próximos días. Una tercera vía es la que jugó Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que trató de convocar a una unidad que finalmente no cuajó, no se hizo esa reunión latinoamericana y con países del Caribe para generar una posición de unidad. Hasta el momento no hay una posición de unidad, señala nuestra cronista. Y finalmente la posición de los partidos conservadores o de derecha que fueron invitados a la toma de posesión de Donald Trump, que Como es El Milei y Salvador, Bukele. Milei y Bukele, que han tenido pues un trato suave con Donald Trump. Entonces, esta crónica que traemos en Dominga, que se puede consultar ahorita en el portal de milenio.com, en el código que tenemos ahí en la pantalla, se las recomiendo muchísimo, junto con otras 7 historias que traemos esta semana en Dominga. Que están buenísimas, que van desde casos dolorosos como el de Devani Escobar, ¿no? Así es, un texto de cómo se hizo el documental que está por estrenarse de en el Devani motel Nueva Escobar. Castilla, allá en Escobedo, en Nuevo León. Así Y esta crónica pues, es imperdible, y más en este contexto que estamos viviendo con la incertidumbre de la imposición de aranceles. Es un gran repaso para ver cómo ha acontecido desde el día 1, que empecemos también con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, cómo se puso al tú por tú y lo terminó doblando. El propio Milei, que ha sido visto como un hasta bufón del propio Trump, hasta llevarle una motosierra allá a Elon Musk.
Entonces es una crónica de verdad que no se puede perder. Salvador, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Acá el código QR, vamos a la pausa, volvemos. Regresamos para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Lo esperamos mañana. Buenas noches.